El próximo sábado, 16 de septiembre, se cumplen 47 años de una noche que marcó al movimiento estudiantil secundario en el contexto de la última dictadura militar, en el que el reclamo por el boleto estudiantil que llevaron por aquel entonces estudiantes secundarios mostró el lado más oscuro de los milicos, que no tuvieron reparo en accionar contra una juventud que se rebelaba y luchaba. El 16 de septiembre de 1976, como parte de la política de desapariciones forzadas por parte del Estado argentino durante la dictadura militar, llevó a cabo una de sus acciones contra jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, donde se secuestró, torturó, violó y asesinó con el único fin de frenar a una generación que luchaba por sus derechos. Para eso, a través de las diferentes fuerzas represivas, se fueron infiltrando para poder desarticular al movimiento estudiantil que se organizaba por aquel entonces. El hecho era seguir manteniendo el negociado con el sector privado del transporte que se negaba a cobrar una tarifa diferenciada, y en este marco la dictadura militar se plantaba para instaurar sus planes económicos y sociales, utilizando todo su aparato represor para frenar los diferentes reclamos obreros y estudiantiles en la Argentina. Por todo esto, resulta inaceptable, al menos para quienes nos reconocemos del lado de la defensa incondicional de los derechos humanos, que hace unos días se haya realizado un supuesto homenaje convocado por Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, que, con la excusa de la libertad de expresión, fue tribuna para negar el genocidio y reivindicar la dictadura. Con la izquierda al frente, organismos de derechos humanos y organizaciones populares, repudiamos esa provocación. Villarruel y Milei pretenden reinstalar la mentirosa teoría de los dos demonios y hay que pararles la mano. El evento realizado en el Salón Dorado de la legislatura porteña generó bronca y repudio. Se rodeó el recinto y se logró dar amplia difusión a su carácter reaccionario. Entre sus invitados hubo militares procesados por asesinato y torturas, así como abogados defensores de genocidas. Además, en la charla atacaron a los organismos de derechos humanos y a la izquierda como defensores del terrorismo. Toda esa tergiversación de la realidad busca rehabilitar la llamada teoría de los dos demonios para conseguir impunidad y revertir los procesos de juicio y castigo a los represores logrados con décadas de lucha y movilización. Por eso, desde esta banca, es importante denunciar el objetivo de los liberfachos, desnudar sus mentiras y a la vez clarificar la verdadera historia, incluida la postura de nuestra corriente en aquel entonces. En la década del 70, para tratar de poner fin al fuerte ascenso obrero y popular, el gobierno peronista asumido en 1973 fue preparando el terreno para la asonada militar. Se venía de grandes luchas de trabajadores, estudiantes y sectores populares que desbordaban a la burocracia de la CGT, como el Cordobazo de 1969 y otras rebeliones y oleadas de huelgas. En las fábricas avanzaba el clasismo. Así se había derrotado a la dictadura de Onganía y Lanús, imponiendo elecciones libres. La burguesía aceptó el regreso de Perón al país desde el exilio a fin de frenar ese movimiento. Con la vuelta al sistema democrático, creció el activismo clasista y de izquierda con peso en Córdoba, Villa Constitución y los cordones industriales del Gran Buenos Aires. Junto a recuperar comisiones internas y cuerpos de delegados, surgieron coordinadoras fabriles opositoras a la burocracia sindical. Los fenómenos guerrilleros, ERP, Montoneros y otros, fueron un componente de ese ascenso. Y a la vez, se abrió un debate estratégico en las filas de la izquierda y el activismo bajo el impacto y el entusiasmo que generó la Revolución cubana. ¿Qué camino para la revolución? ¿Qué herramientas? Por otra parte, desde el propio gobierno de Perón e Isabel se inició la represión parapolicial mediante la formación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina.
banda armada de ultraderecha que con sus secuestros y asesinatos de activistas sindicales y estudiantiles anticipó los métodos que luego multiplicaría la dictadura genocida tras el golpe militar de 1976. Desde esta banca repudiamos la maniobra de sostener que en nuestro país hubo una guerra entre dos demonios. Esa campaña justificadora del genocidio ya la intentaron años atrás muchos políticos patronales y ahora Villarruel y Milei buscan reflotarla. Pero jamás es equiparable tal o cual acción violenta de un grupo al terrorismo de Estado, que es la apropiación de todo el poder político y el aparato institucional, Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, justicia, parlamento, medios, etcétera, y utilizarlo para secuestrar y asesinar a miles de personas, incluido el cometer torturas, violaciones, robos de bebés y otros delitos de lesa humanidad. Con la caída de la dictadura bajo la cual madres y abuelas ya habían iniciado la gesta por justicia, se abrieron décadas de lucha contra la impunidad. Pese a que los sucesivos gobiernos buscaron el olvido y la reconciliación con los genocidas, el movimiento de derechos humanos prosiguió, siempre con el apoyo consecuente de la izquierda. En el 2003, con la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, se reabrieron los juicios y se logró la condena de más de 1000 represores. Y ese es un ejemplo a nivel mundial, que la justicia juzgue y castigue un genocidio cometido por el propio Estado. Es un hecho también que el gobierno kirchnerista hizo una cooptación de muchos organismos de derechos humanos, frente a la cual solo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se mantiene independiente. Esa evidente utilización política durante años de la bandera de los derechos humanos, sin duda mermó el amplio prestigio social de esa lucha. Y al igual que en otros planos, eso le abrió las puertas a la derecha y la ultraderecha para relanzar su campaña mentirosa. Para nada, pero nada, disminuye la enorme legitimidad de esa lucha democrática histórica y habrá que explicarla y defenderla cada vez que sea necesario. Si hoy los liberfachos retoman ese intento, tienen que saber que desde esta banca y desde esta trinchera los vamos a enfrentar y derrotar como siempre lo hicimos, con la movilización del pueblo trabajador, de las mujeres y de la juventud. Nunca más, ni olvido ni perdón, juicio y castigo son 30.000. Gracias. Gracias, concejala. La palabra